Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Con certeza muchos de ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad o han conocido a personas que la han padecido, pues relativamente es una dolencia común. Esta tarde estaremos conversando sobre la apendicitis. Como invitado tenemos esta tarde con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romari Coro, a quien ya doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Para comenzar con el tema, ¿qué es la apéndice? Bueno, es muy bueno comenzar por ahí. El apéndice es un órgano que se encuentra situado en el extremo del ciego, que es la primera porción del colon humano. Es un órgano alargado de prácticamente unos 10 centímetros de largo, en forma de gusano, con más o menos 8 milímetros de ancho. Este órgano o estructura se le considera un órgano vestigial, o sea, un órgano residuo de la evolución, un órgano que se supone que en otros momentos de la evolución humana tenía otras funciones, pero que en estos momentos en realidad no se conoce la función principal que puede asumir esta estructura, que es una especie, como te decía, alargada de un gusanito de más o menos 10 centímetros, que tiene una entrada pero no tiene salida, o sea, es como el fondo de un pequeño infundíbulo del intestino, y se denomina apéndice precisamente porque es una estructura que queda en el extremo de esa porción. No se le conoce una función importante ni vital, pero se sabe que tiene que ver con el cultivo de bacterias beneficiosas para la flora bacteriana. O sea, en el intestino hay bacterias que mantienen el equilibrio en esa zona y son favorables a la digestión y encuentran refugio en el apéndice para no ser exterminadas por otros tipos de gérmenes que también existen. Eso es una teoría que sobre la función del apéndice se maneja hoy en día, pero en realidad es un órgano sin una función vital conocida. Entonces, ¿qué es la apendicitis? Bueno, la apendicitis, como su nombre indica, no es más que la inflamación que sufre este órgano. O sea, apendicitis significa inflamación del apéndice. Ahora bien, hay muchas teorías que tratan de explicar por qué ocurre la apendicitis, o sea, por qué sucede. Sin embargo, no hay nada claro y se sabe que sea cual sea la causa, lo importante que sucede es que esta estructura sufre un estrechamiento en su porción más proximal, o sea, se inflama por dentro, se ocluye la luz del resto del órgano y eso conlleva a una inflamación que posteriormente se incrementa y causa los problemas que genera la enfermedad. O sea que en realidad la manera por la que se inflama no está bien estipulada, pero hay muchas causas, como los parásitos, las semillas pequeñas de la fruta, la formación de fecalitos, que son pequeños fragmentos de cefecales endurecidas que pueden ocluir esta zona del intestino, y también los virus y las bacterias que pueden haber ahí desencadenan una infección que inflama y Todas genera. estas causas son las que provocan la Pueden producir inflamación. la inflamación del apéndice. Entonces ya con la inflamación ya estamos en presencia De de una una apendicitis. ¿Y cómo podemos sospechar que estamos padeciendo de una apendicitis? Bueno, el cuadro clínico de la apendicitis es bastante sencillo cuando ocurre de una manera clásica. O sea, está dado por el dolor, por las náuseas, los vómitos y por la presencia de una febrícula, o sea, una fiebre de 37, 38 grados. Eso es lo clásico. Sin embargo, no siempre ocurre así. El rasgo clínico más llamativo de la apendicitis es el dolor. El dolor comienza por la región del estómago o epigastrio y poco a poco, en el transcurso de las horas, se va trasladando a la zona ilíaca derecha, o sea, ya cerca de la ingle, donde se hace más intenso y se queda fijo en esa zona, que es donde en realidad se ubica generalmente el apéndice. Hay casos en que el apéndice tiene ubicaciones diferentes a la normal y por supuesto el dolor puede cambiar de lugar y puede traer sus dudas. O sea que estos son los síntomas más importantes. El dolor, como te expliqué, las náuseas, los vómitos y la presencia de febrícula
en algunos pacientes cuando está en franco proceso de la inflamación de la apéndice. ¿Y es siempre sencillo diagnosticar una apendicitis? Bueno, en medicina las cosas no siempre son sencillas. Y en el caso de la apendicitis, en ocasiones, como te decía, pues estos síntomas clásicos no aparecen tal y como son. Por ejemplo, cuando hay apéndices que están en otra, la punta del apéndice se sitúa hacia atrás, o sea, como se llama retrocecal, pues ya el dolor cambia, puede dar incluso dolor en las fosas lumbares, y esto puede confundir en muchas ocasiones tanto el médico como el alerta que tenemos a veces que tiene a los enfermos sobre lo que puedan tener. Pero en realidad, cuando existen dudas, Navy, sobre si estamos o no en presencia de la apendicitis, se pueden hacer algunos estudios que lo indica el médico, como el conteo de leucocitos, el ultrasonido de la zona, las laparoscopias de urgencia, incluso en algunos medios donde existen esos recursos, se puede hacer una tomografía computarizada del abdomen que da un diagnóstico certero cuando hay casos de duda. O sea que en realidad, cuando hay duda, se puede acudir a esos, porque hay enfermedades que pueden simular el mismo síntoma de la apendicitis. Doctor, ¿y la apendicitis puede complicarse? Sí, mira, la apendicitis, en realidad, cuando la apendicitis ocurre de una manera normal, para llamarla de alguna forma, a lo que estamos acostumbrados, y se diagnostica a tiempo, y se actúa sobre ese caso, no hay ningún problema. La complicación de la apendicitis se produce cuando no se hace el diagnóstico, cuando se confunde, por supuesto, cuando se demora el paciente en ir al médico, usando algunos otros remedios, analgésicos, se soban, porque el dolor, que si aquello, que si lo otro. Muchas veces intentamos encubrir el dolor con analgésicos. Cuando pasa mucho tiempo, la apendicitis tiende a complicarse. Y la complicación más importante de la apendicitis es la perforación. O sea, esta estructura se va inflamando, 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 llega a gangrenarse, o sea, ya a ponerse morada, muy, muy dilatada, y tiende a perforarse. Cuando se perfora el apéndice, el contenido del intestino, las bacterias que están ahí, pues pasan al espacio peritoneal, que es el espacio que es estéril, que está entre las asas intestinales. Y ahí ocurre lo que se conoce vulgarmente, porque es una eventualidad bastante frecuente, la peritonitis. O sea, la peritonitis infecciosa, en este caso, es una complicación que ocurre en la apendicitis que no se diagnostican a tiempo por confusión o porque el paciente demore en acudir al médico, y eso puede ocurrir. Hay muchas enfermedades que pueden confundirse con la apendicitis. Por ejemplo, es bueno saberlo, en el caso de la mujer, los embarazos ectópicos, la inflamación pélvica, los quistes rotos de ovario, que generan cuadros muy dramáticos que se pueden confundir. Y también la gastroenteritis, las colecistitis o inflamaciones de la vesícula pueden en un determinado momento generar confusión, algunas sepsis urinarias muy extremas que dan mucho dolor, las diverticulitis, las colitis, o sea, hay un sinnúmero de enfermedades que pueden generar un dolor parecido a la apendicitis. Por eso es que es tan importante acudir rápido, que el médico pensar siempre en esta entidad y el enfermo acudir tempranamente para ser valorado en el momento más oportuno y poder hacer un diagnóstico precoz que evite las complicaciones. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento a llevar en una apendicitis? Bueno, el tratamiento habitual en una apendicitis aguda es la intervención quirúrgica. O sea, es la operación, se llama apendicectomía. Es la extirpación del apéndice. Porque se corre el riesgo, si no se hace, que esa apéndice inflamada pues se gangrene y se perfore. O sea que es lo más indicado es intervenir al enfermo. No quiere decir esto que todo proceso inflamatorio del apéndice conduzca automáticamente a una complicación o que se opere siempre, porque se dan casos de personas que sufren un proceso inflamatorio del apéndice, no se diagnostican, no van al médico y el organismo, en algunos casos, revierte la inflamación, logra contener el proceso y la enfermedad desaparece sin un diagnóstico. Estos son los ejemplos. Es decir, que sin llegar a la cirugía, pero eso ocurre, el mismo organismo, pero en determinados casos. Eso ocurre de forma casual, Navy. O sea, eso es una casualidad y no es la indicación médica
que ese diagnóstico de apendicitis se deje evolucionar. Eso nunca se hace, pero puede ocurrir. De hecho, sin el paciente saberlo. Sin saberlo. Esto ocurre sin saberlo porque ya está muy buen apartado, pensó que era una cosa, no fue al médico, su organismo logró dominar el proceso inflamatorio y puede rebasar. Pero siempre que se hace el diagnóstico, lo indicado es la intervención quirúrgica para no correr el riesgo de la operación. Te digo algo curioso. Dígamelo. En los viajes espaciales, por ejemplo, Sí. que los cosmonautas van a estar mucho tiempo en el espacio o en exploraciones muy distantes, existe la tendencia de esas personas hacer una apendicectomía electiva, o sea, sacarle el apéndice sin que tenga problemas, porque en una circunstancia como esa, una apendicitis puede convertirse en un proceso bastante difícil de manejar. Oiga, qué interesante, doctor. De verdad que fue un verdadero placer tenerlo esta tarde aquí con nosotros. Igualmente. Y este tema que tratamos fue realmente interesante. Pero ahora lo invito a usted y a los amigos televidentes a disfrutar de la segunda parte de nuestro programa. ¿De qué material médico vamos a estar conversando? Estamos viendo, hace ya algunos programas, el documental sobre un viaje por el interior del cuerpo humano. Un documental muy interesante que le muestra al televidente muchas de las cosas que tiene el organismo y que todavía, por ser un poco extenso, lo hemos ido fraccionando para que lo puedan ver. Así que el viaje al interior del cuerpo humano es el documental que vamos a continuar en este espacio. Esperamos que lo disfruten. El estómago es un músculo en forma de bolsa. Revuelve, tritura y machaca la comida hasta convertirla en líquida. Al mismo tiempo, el ácido gástrico va descomponiendo el alimento. El ácido es tan corrosivo que el estómago continuamente va revistiendo sus paredes de mucosidad para protegerlo. Sin el epitelio, se producirían úlceras estomacales. Pasada una media hora, el estómago hace pasar la comida a través de un diminuto esfínter llamado píloro. La comida entra en el intestino delgado, un tubo serpenteante de 3,5 metros de longitud. Allí es donde metabolizamos la mayor parte de los nutrientes. Primero, el páncreas segrega jugo pancreático que neutraliza el ácido gástrico. A continuación, la bilis del hígado disuelve las grasas en minúsculas gotitas. Cuanto más pequeñas, más fáciles de absorber en el intestino. El recubrimiento interior de las paredes intestinales está formado por vellosidades microscópicas. Estas aumentan la superficie operativa del intestino, facilitando así la absorción de nutrientes. 1 hora y media después, el intestino delgado ha metabolizado la mayor parte de los nutrientes de la comida. Lo que sobra entra en el intestino grueso a través del esfínter ileocecal del íleon. Es una válvula que evita que la comida regrese al intestino delgado. Ya quedan pocos nutrientes que absorber. La función principal del intestino grueso es extraer el agua contenida en los alimentos. Lo que queda es una mezcla de desechos alimenticios, células muertas y cantidad de bacterias. Estas bacterias proteolíticas y sacarolíticas no son perjudiciales. Producen enzimas que descomponen los hidratos de carbono de nuestros alimentos, carbohidratos que de otro modo no podrían ser digeridos. Finalmente, tras 12 horas, deponemos los desechos de la comida.
Hacia el año de edad empezamos a interactuar con nuestro mundo. Somos menos dependientes de nuestra madre. Ahora podemos gatear y empezamos a explorar lo que nos rodea por nuestra cuenta. Podemos ir a gatas porque nuestros huesos se han endurecido, un factor necesario, porque nuestro cuerpo va pesando cada vez más. Al nacer, nuestro esqueleto es en su mayor parte cartílago, el mismo material del que están hechas nuestras orejas. El cartílago es flexible. Eso nos permite salir a través del estrecho canal del parto. Pero tras el nacimiento, nuestro blando esqueleto supone un problema. El tejido cartilaginoso no es lo suficientemente resistente como para soportar un cuerpo en crecimiento y para proteger los órganos vitales. Por eso, progresivamente se endurece hasta convertirse en tejido óseo. Las células osteoblásticas depositan minerales que transforman el cartílago blando en duro hueso. Algunos de los huesos incluso se sueldan entre sí. Cuando nacemos, los intersticios de los huesos craneales aún no se han cerrado completamente. Esto permite que nuestra cabeza se deforme durante el parto. Durante el primer año, estos espacios llamados fontanelas se van cerrando progresivamente hasta que nuestro cráneo por fin se ha completado. El deseo de explorar lo que nos rodea se va acrecentando conforme se desarrolla nuestro esqueleto. Estamos a punto de llevar a cabo una de las mayores proezas de nuestra vida: aprender a andar. La clave para caminar no radica en la fuerza, sino en el equilibrio, y el secreto para mantenerse en pie se esconde en nuestro oído interno. Más adentro de los osículos, los huesecillos que nos permiten oír, se encuentran los 3 conductos semicirculares. Cada conducto es del tamaño de una pequeña moneda y están orientados a las 3 dimensiones del espacio. Estos canales semicirculares forman parte del oído, pero no tienen nada que ver con la audición. Están rellenos de un líquido llamado endolinfa y funcionan como el nivel de burbuja de un albañil. Nos indican la posición en el espacio. La endolinfa agita los haces de cilios sensoriales que recubren los conductos. Estos filamentos envían datos a nuestro cerebro indicando nuestra orientación y nuestro desplazamiento en el espacio. Nos ayudan a mantenernos en equilibrio y, por tanto, a permanecer de pie. Y una vez que dominamos el sentido del equilibrio, estamos a un paso de aprender a caminar. Ahora no tenemos límites para ir a donde queramos y hacer lo que nos apetezca. De bebé a dar los primeros pasos. Estamos a punto de entrar en nuestros años de aprendizaje. Un periodo en el que ponemos a prueba nuestros cada vez más desarrollados cerebro y sistema inmunológico. Desde la infancia hasta la niñez. Aún seguimos creciendo deprisa y aprendiendo a mantenernos erguidos. El siguiente paso es un reto exclusivo de los humanos. Aprender a hablar.
La mayoría aprendemos a hablar en nuestro primer año de vida, pero a los 2 años lo hacemos a una media de 10 palabras por día. Esta es el área de Broca, situada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo del cerebro, involucrada en el procesamiento del lenguaje. Esta zona nos permite elaborar frases y comunicar pensamientos complejos. El lenguaje es lo que nos distingue de los animales. Al hablar podemos intercambiar pensamientos e ideas. Podemos enseñar a nuestros hijos no solo mostrándoles cosas, sino también contándoselas. Conforme se desarrolla nuestro cerebro, vamos adquiriendo cualidades exclusivamente humanas. Somos conscientes de nuestra identidad e individualidad. Aprendemos a pensar por nosotros mismos. Empezamos a percibirnos a nosotros mismos como individuos. Y formamos recuerdos que durarán el resto de nuestras vidas. La infancia humana es única. Muy pocos mamíferos dedican tanto tiempo para prepararse para la vida adulta. Esto supone una costosa pérdida de tiempo. Si hacemos una comparación, la mayoría de los mamíferos, por ejemplo los perros, ya se pueden reproducir a una edad equivalente. Ese no es el caso de los humanos. El proyecto vital diseñado por nuestro código genético incluye un retraso en nuestro desarrollo sexual para darnos tiempo suficiente para un determinado fin: aprender. Nos lleva más de una década adquirir los conocimientos necesarios para convertirnos en adultos y finalmente en padres. Nuestra niñez está dedicada principalmente a aprender. Nuestro cerebro es un conjunto de 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Todas ellas podrían generar la suficiente electricidad como para mantener una bombilla encendida un día entero. Las neuronas se interconectan gracias a impulsos eléctricos. Cada impulso es una ínfima fracción de pensamiento y memoria. Cuando escuchamos una nueva palabra, nuestros oídos convierten el sonido en impulsos eléctricos dentro del cerebro. El cerebro es capaz de aprender porque las conexiones entre las células nerviosas, las neuronas, son permanentes. El cerebro va actualizando sus conexiones constantemente. Las neuronas crean continuamente enlaces que van originando nuevas conexiones. Este proceso se denomina sinapsis. Unas biomoléculas sintetizadas, llamadas neurotransmisores, hacen de puente entre los axones, permitiendo que el impulso continúe a lo largo de la cadena. Las nuevas conexiones forman una nueva configuración, una nueva memoria. Aprendemos al establecer nuevas conexiones entre las neuronas cerebrales, afianzándolas a través de la repetición. Cuanto más fuerte sea el refuerzo, más posibilidad de que se quede grabado en la memoria. What does the word veteran mean? Más adelante, cuando alguien nos haga aflorar ese recuerdo, se activará esa misma conexión nerviosa en el cerebro. Y recordaremos la respuesta. Debido a que el cerebro crece tan rápidamente durante la niñez, se van estableciendo millones de nuevas conexiones en ese tiempo, convirtiéndolo en el periodo perfecto para aprender.
El aprendizaje adopta formas diversas, no solo en el aula, también en el mundo exterior. Aprendemos por la experiencia, y algunas veces esas experiencias son desagradables. Dado que estamos programados para probar cosas nuevas cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo sufre algunos riesgos. Por suerte, es una máquina bien diseñada, capaz de repararse a sí misma cuando sufre un daño. Un corte en la pierna es inherente a nuestra niñez. Tan pronto como la piel sufre una herida, nuestro mecanismo de reparación corporal entra en acción. Los vasos capilares se contraen para reducir su diámetro y así reducir la hemorragia. A continuación, las plaquetas, un tipo de células sanguíneas, hacen que la sangre en la herida se torne viscosa y se coagule. Finalmente, el coágulo forma un tapón que detiene la hemorragia.